Hola, los documentales son supuestamente una forma de comunicación en que se utilizan los medios, las herramientas, el lenguaje, las capacidades técnicas de la cinematografía para abordar un aspecto de la realidad, profundizar en él y darnos una visión más amplia de ese trozo de la realidad, para documentarnos acerca de la realidad, distinto de lo que hace el cine de ficción o poético, que pretende presentar obras imaginarias o acudir a nuestras emociones. Evidentemente en toda aproximación a la realidad hay una componente subjetiva, como periodista lo sé, y no pretendo que no la tengan los documentales. Todo documental tiene una componente subjetiva, pero el documentalista honesto, el documentalista serio, debe luchar por impedir que sus visiones personales contaminen la historia que está contando al grado tal de distorsionar los datos, de alterar la realidad, de ocultar información o de sesgar la presentación de la información para servir a sus propios intereses. Cuando hace esto, lo que está haciendo es propaganda, es decir, tener una idea y luego adornarla con los datos, los testimonios, la visión de la realidad que le conviene, la que le resulta adecuada para promover la idea, la conclusión que está vendiendo, sea una posición ideológica, una posición artística, una posición espiritual o religiosa. En todo caso, lo que se está haciendo es propaganda, y la propaganda no es documental. Uno de los más famosos casos de la utilización del formato documental para la propaganda es además temprano en la historia del cine, y es El triunfo de la voluntad, esta película que hace la cineasta favorita de Hitler, Leni Riefenstahl, quien utiliza todas las herramientas y todo el conocimiento del cine, e incluso algunos aspectos que ella misma creó en el proceso para hacer la narración del Congreso del Partido Nazi en Nuremberg en 1934. El triunfo de la voluntad es considerado una obra maestra del cine por su técnica, pero evidentemente es una técnica que se ha puesto al servicio de las más repugnantes ideas del racismo, de la superioridad, del militarismo, de la exclusión, del autoritarismo brutal de un líder, un dictador que decide, piensa por todos, y los demás solo tienen que obedecer. Y esto lo hizo jubilosamente en su momento Leni Riefenstahl. No es obviamente el único caso. Últimamente diría quizás los últimos 15 años, estamos empapados de una gran cantidad de documentales falsos, de documentales basura, de pseudo documentales que utilizan el formato del documental, que nos parece a todos respetable por los documentales que hemos visto a lo largo de nuestra vida, y lo utiliza para hacer propaganda. Un ejemplo de hace 10 años que probablemente ya muchos jóvenes no recuerden siquiera es Zeitgeist, una película en la cual un personaje llamado Peter Joseph, que ocultaba su apellido para que no se supiera que era un simple músico que no tenía ningún conocimiento de economía, de biología, de medio ambiente, de meteorología o de historia. Peter Joseph Merola es su nombre completo, presentaba una visión conspiranoica de la realidad para convencernos de formar parte de un movimiento político que él se planteaba como un fenómeno mundial y que acabaría tomando el poder en todo el planeta. Así de delirante como suena, era Zeitgeist. Y Zeitgeist comenzaba, y lo uso como ejemplo porque es muy revelador, comenzaba haciendo una presentación del cristianismo, según la cual el cristianismo era igual a todas las demás creencias religiosas del pasado, y todas estas creencias religiosas habían sido de alguna forma modeladas por un poder superior, por una conspiración de gente que tiene el verdadero poder en el planeta, y lo pretendía demostrar diciendo que todas las deidades importantes habían nacido de una virgen, habían nacido el 25 de diciembre, habían tenido 12 discípulos y habían resucitado después de morir. Y este es un dato que, aunque la gente ya no recuerde a Zeitgeist, lo siguen usando y uno se lo encuentra con cierta frecuencia, sobre todo en épocas cercanas a la Navidad, y dice, Horus nació el 25 de diciembre. Y dice, no, según lo que sabemos del calendario egipcio, por los descubrimientos arqueológicos, Horus nació el 5 de diciembre. Vale, pero tenía 12 discípulos. Bueno, no, tenía 4.
Bueno, entonces Krishna resucitó. No, Krishna no resucitó después de muerto. Entonces Mitra nace de virgen y nace el 25 de diciembre. Pues tampoco. Esa deidad persa iraní tampoco cumple con estas características que les atribuye Peter Joseph, pero al mismo tiempo él oculta todas las demás creencias que no se ajustan a su visión personal de este esquema simple con el cual pretende convencernos de que alguien nos controla. A continuación hace una presentación conspiranoica del 11 de septiembre, de los acontecimientos del 11 de septiembre, los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, y pretende que el atentado fue causado por el gobierno de los Estados Unidos. Y finalmente, de allí nos lleva a que la forma de combatir esta conspiración, que se aprovecha de todo el dinero, de toda la espiritualidad, de toda la fuerza que hay en el universo, en el planeta, y que está concentrada en unas pocas manos, es pues hacer la utopía que él nos propone, y que no es una utopía original, es una utopía que él toma de un personaje muy singular que se llamó Jacques Fresco. Jacques Fresco era un sujeto que creó una utopía en la que él creía sinceramente, que sabía cómo organizar el mundo para que todos fuéramos felices y viviéramos en la sociedad perfecta, solo teníamos que hacerle caso a él. Es una utopía como tantas, es una utopía fantasiosa que, al no haber ninguna prueba de que realmente pueda funcionar como un esquema de organización de la sociedad, la política y la economía, queda en el terreno de las muchísimas utopías fantásticas que hemos conocido a lo largo de la historia. Peter Joseph utilizó y presentó esta utopía de Jacques Fresco, que se llama el Proyecto Venus, y con ella pretendía, y en cierto modo logró, crear un movimiento en el cual se adscribieron muchísimas personas que eran sumamente pesadas, por cierto, con el tema Zeitgeist, pero hubo gente en todo el mundo que se adscribió a este movimiento y, por supuesto, le dio su apoyo económico a Peter Joseph Merola, que al parecer era de lo que se trataba desde un principio. Al final, Jacques Fresco y Peter Joseph Merola tuvieron desacuerdos metálicos, al parecer, y acabaron peleados antes de la muerte de Jacques Fresco, quien para entonces ya era un señor bastante mayor. ¿Qué pasa con un documental como este, que a mí me parece muy sintomático del tipo de documentales que vemos? El problema es que presenta una gran cantidad de información que resulta extremadamente difícil refutar, contrastar, comprobar, analizar, determinar si es una información correcta o no. Alguien lo intentó en el caso de Zeitgeist, en muchos otros casos no se ha podido intentar a fondo, porque la gente no tiene tiempo y no le pagan por esto, pero en español existe, si usted lo busca en Google, busque Zeitgeist contrastado, el blog de Natsu, y allí se hizo un trabajo, Natsu hizo un trabajo fantástico de desmontar con una paciencia casi cartuja cada una de las falsedades, mentiras, camamas, trolas, cuentos y embustes de Peter Joseph Merola en su famosa película, a la que luego siguieron otras películas, por cierto, con bastante menos popularidad. El informático italiano Alberto Brandolini hizo una observación que se aplica muy bien a los documentales basura, a los documentales falsos y embusteros como Zeitgeist. Y es que la cantidad de energía necesaria para refutar una falsedad malévola, una falsedad engañosa hecha con toda la intención de engañarnos, es un orden de magnitud, y yo diría a veces al menos un orden de magnitud mayor que la energía necesaria para generarla. No se necesita prácticamente nada para decir el limón cura el cáncer, pero se necesitan muchas páginas, muchos datos, mucha información y muchos estudios para dejar claro que eso es una mentira. Y en esto se apoyan muchos de los documentalistas. Sueltan tal cantidad de información que confían en que la mayoría de la gente, como en el caso de Zeitgeist, no va a ir a las fuentes, no va a ir a buscar datos de religión comparada o acudir a los expertos para determinar si cada una de las cosas que está diciendo es verdad o mentira. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta en el análisis de todo este tipo de documentales basura. El ametrallamiento de datos falsos que ofrecen los documentales basura corresponde a algo que se conoce como el galope de Gish. Esto se le llama así en memoria de Duane Gish, un creacionista que lo utilizaba como técnica de debate y que es muy eficaz cuando no quieres que te respondan a lo que dices. Básicamente, cualquier intervención suya iba acumulando una enorme cantidad de falsedades, de mentiras, de afirmaciones cuestionables, pero una tras otra, no tenía ni siquiera un discurso coherente, sino sencillamente iba hilando cuestiones que hacían imposible que su
adversario en un debate respondiera a cada una de ellas porque necesitaría horas. Esto lo vimos si usted busca un debate que hubo entre el famosísimo charlatán embustero Deepak Chopra y Richard Dawkins, el biólogo. Verá que es un debate que se hizo en México, búsquelo, en la Ciudad de las Ideas, y allí Deepak Chopra se embarcaba en una serie de afirmaciones, una tras otra, sobre la cuántica, la historia de la humanidad, la religión, las religiones, Buda, Cristo, los viajes espaciales, el origen del universo, la mecánica cuántica, el uso de distintos procedimientos para curar los problemas de la medicina, algún caso de que una persona falleció por una mala práctica médica, otro caso en el cual él recuerda que, y en 10 minutos dice tal cantidad de fragmentos de mentira que resulta prácticamente imposible y resultaba desesperante para Dawkins responderle. Ya comentamos algunos de los documentales de este tipo, precisamente en el video que dedicamos a los supuestos ladrones de órganos, al tráfico de órganos, como lo presentan los mitos y no como es en realidad. Les recomiendo que lo vean, porque allí cuento la historia de una periodista que hace continuamente documentales basura, Marie-Monique Robin, una francesa que se hizo conocida primero por sus mitos sobre el robo de órganos, especialmente el tremendamente cruel mito de un niño colombiano al que anduvo paseando por el mundo diciendo que unos médicos malvados le habían cortado, arrancado las córneas para venderlas en el mercado negro, hasta que los médicos vieron al niño y le dijeron: oiga, no, este niño tiene sus córneas en perfecto estado, el motivo de su ceguera es otro, se encuentra en otro lugar. Esta señora se hizo famosa sobre todo por un documental falso, un documental basura llamado El Mundo Según Monsanto, en el cual consolidó y dio difusión a todos los mitos acerca de cultivos transgénicos, acerca de organismos genéticamente modificados, que la gente repite hoy como si fuera absolutamente cierto. Obviamente era mentira ya entonces, pero hoy tenemos muchísimos datos, muchísima información, muchísimos estudios científicos de muchísimas personas, no todos pagados por Monsanto, la gran mayoría no pagados por Monsanto, cosa que no sirve que diga yo, porque no faltará el que diga que a mí, como siempre, me paga Monsanto, que demuestran que los organismos transgénicos son una herramienta más que nos puede ser muy útil en la medicina, en la agricultura y en muchos otros aspectos. Y que los cultivos transgénicos no causan ningún daño ni a quien lo consume, ni al medio ambiente, y además resultan más productivos en general para los agricultores. Pero sobre todo, que los cultivos transgénicos no están relacionados, vinculados fatalmente a una empresa, sea Monsanto, sea Syngenta, sea cualquier otra, sino que cualquier grupo de biólogos, cualquier grupo de investigación puede desarrollar transgénicos que sean útiles porque resistan mejor al medio ambiente, a la sequía o a las inundaciones, porque tengan más de un nutriente que sea necesario para las personas que consumen habitualmente estos productos, que no necesite pesticidas, etc. Es decir, es una herramienta tecnológica que puede usar cualquiera y no está vinculada a Monsanto como lo planteó esta señora. Su último documental basura es Nuestro Veneno Cotidiano, donde asegura, por supuesto, que comer carne roja causa cáncer, punto. Esto no es cierto, esto no es verdad. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud se atreve a decirlo. Hay algunos datos de que consumir carnes procesadas en exceso puede aumentar un poco el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, pero esto no quiere decir que si usted se come un chorizo y una morcilla y un jamón, le va a dar cáncer de colon. Simple y sencillamente es una cuestión estadística. Pero estas personas suelen manejar las cuestiones estadísticas como si se aplicaran de manera fatal a cada individuo. Utilizan el tema de la alimentación porque es el tema que más nos preocupa. Nuestra salud, lo que comemos, ha sido una preocupación fundamental del ser humano. Primero hay que comer y luego viene todo lo demás. Como decía mi abuelita, primero es el ser y luego es la forma de ser. Así que no es extraño que haya muchos documentales basura respecto de la alimentación. Otro ejemplo es Cowspiracy, que afirma que todos los problemas del medio ambiente están provocados por la cría de animales para consumo humano. Pero así como Marie-Monique Robin es una periodista, este señor es un activista vegano y lo que le interesa en sus documentales es convencernos de dejar de comer carne porque eso le parece moral espiritualmente superior. Y entonces
ha falsificado datos, ha alterado, ha sesgado y ha mentido para tratar de llevar su mensaje propagandístico a la gente. Después de ser criticado por este documental, procedió a hacer otro que se llama What the Health, en el cual asegura que dejar de comer carne evita las enfermedades crónicas, cosa que sabemos que es mentira, porque los veganos también padecen esas enfermedades crónicas que dice este señor que se curan dejando de comer la carne. Las críticas que se le han hecho a What the Health son probablemente aplicables a la gran mayoría de estos documentales. Primero, confunde la correlación con la causación. Usted puede decir que la gente que come más tiene los pies más grandes. Hay una correlación. Si usted analiza una tasa de la gente conforme más va comiendo, de que son bebés a que son adultos, mientras más cantidad necesitan comer, más grandes tienen los pies. Pero no hay una causación, no es que una cosa cause la otra, es que van correlacionadas ambas con el hecho de que es un ser humano en crecimiento, que de ser bebé a ser adulto de 18 o 20 años, come más cantidad y al mismo tiempo, por supuesto, tiene los pies más grandes y calza un número mayor. Esta es la falla de correlación y causación en la que generalmente caen muchos de estos documentales. Elige los datos que le convienen y oculta los que no le convienen. Si tiene dos estudios, así estén mal hechos, así hayan sido rechazados por la comunidad científica por ser metodológicamente inválidos, no importa. Él presenta sus estudios que parecen darle la razón y oculta cientos, a veces miles de estudios que lo refutan. Utiliza fuentes sesgadas, siempre acude a gente que le va a dar la razón y nunca le presenta a usted en su documental a gente que opine o tenga datos en contrario. Distorsiona los estudios, reinterpreta los estudios científicos de manera que le den la razón y al final nos ofrece datos que son débiles o directamente inexistentes. Otro documental que alcanzó una enorme fama en su momento fue Super Size Me y es la historia de un cineasta también que no sabe nada de nutrición, que no es biólogo, que no tiene ningún conocimiento respecto de la alimentación, pero que decidió durante un tiempo determinado alimentarse única y exclusivamente con la comida de una marca conocida de comida rápida. Supuestamente, al cabo de cierto tiempo de alimentarse así, sufrió terribles problemas de salud que utilizó, por supuesto, para vender su documental. El escándalo fue tan grande que muchas personas intentaron repetir el experimento, incluso reporteros que decían: aquí tengo una historia interesante y yo me voy a someter al mismo régimen alimenticio que se sometió el señor Morgan Spurlock. Y lo que descubrieron es que no les pasaba lo que Morgan Spurlock decía que le había pasado a él. No sabemos si mentía o su caso metabólico es especial. Esto no quiere decir, por supuesto, que tenemos que comer comida rápida en grandes cantidades. No se trata de eso. Pero sí se trata de decir que las afirmaciones de este señor son mentira y que muy probablemente tampoco es la tragedia más grande del mundo de cuando en cuando disfrutar algo de comida rápida. De la misma área de la comida tenemos Food Incorporated, que es de Robert Kenner, otro señor que es cineasta, otro señor que tiene convicciones ideológicas concretas, pero que no sabe nada de comida y sin embargo pretende aterrorizarnos por el hecho de que hay una industria alimenticia más grande de la que ha habido a lo largo de toda la historia humana. Y es lógico, los procesos industriales provocan que pase esto, pero hoy también tenemos los alimentos más seguros de toda la historia de la humanidad y lo sabemos, y son cuestiones que estos personajes ocultan. Un ejemplo más de las trampas de los documentales basura nos lo ofrece What the Bleep, que en inglés significa qué rayos. Bleep es el sonido que se pone en la televisión estadounidense cuando alguien dice una palabra altisonante para que el público no lo escuche y no se vaya a escandalizar. Entonces significa qué rayos sabemos, qué demonios sabemos, qué carajo sabemos, y en español creo que se tradujo como qué sabes tú. Es un pseudo documental que pretende promover el misticismo cuántico, es decir, la idea de que las afirmaciones de los ocultistas, de los defensores de lo paranormal, de los místicos, de los religiosos, etc., de alguna forma están validadas por la mecánica cuántica. Si usted se aproxima a cualquier físico y le cuenta esta historia, el físico tendrá mucho gusto en explicarle que no tiene nada que ver el misticismo de estos señores con la mecánica cuántica que se aplica al estudio del mundo submicroscópico. Los
productores, los financiadores y buena parte de los supuestos expertos que presenta este documental, este falso documental, pertenecen todos a la Ramtha School of Enlightenment, la escuela de iluminación de Ramtha. ¿Y quién es Ramtha? Bueno, nos dicen que Ramtha es un guerrero del antiguo continente de Lemuria, que no existe y que nadie ha encontrado, que vivió hace 35,000 años. Y su espíritu se comunica con nosotros a través de una señora que tiene la enorme suerte de ser su canalizadora o medium, Judith Z. Knight, J.Z. Knight, Judith Zebra Knight, o mejor conocida como su nombre original, Judith Darlene Hampton, una señora que lleva muchos años sacando dinero a la historia de Ramtha, e hizo este pseudo documental para tratar de promover su negocio. Pero una de las cosas más relevantes que hizo fue que entrevistó a una serie de personas que hacen afirmaciones delirantes sin ninguna prueba y que se dedican al negocio de timar a los demás, generalmente con cuestiones de salud, y entrevistó a una serie de científicos. Pero lo que hizo con los científicos fue lo que se conoce como edición creativa o montaje creativo. Tomó sus declaraciones y cortó los pedazos que le convenían y los metió en contextos tales que parece que están apoyando las afirmaciones del misticismo cuántico, cuando esto no es así. Y algunos de los científicos, de hecho, protestaron enérgicamente por el uso que se le había dado a sus declaraciones y a sus entrevistas. Esto pasa no solo en los documentales, pasa en la televisión supuestamente informativa continuamente. Yo tengo amigos que les han invitado a participar en programas como Cuarto Milenio o en Sálvame de Jordi Évole, y cuando a mí me preguntan qué opino, mi opinión es que no deben participar. Primero, porque serán editados creativamente, porque todo lo que digan será sometido a selección y elección para que solo salgan las partes que convienen a los productores, a los dueños o a los promotores de los programas. Y luego, porque además con su presencia estarán validando las conclusiones a las que previamente habían llegado los productores del programa. Ya sabían lo que iban a concluir, ya sabían que estaban haciendo propaganda, no están explorando la realidad, sino están sustentando sus ideas previas. Y yo generalmente les recomiendo que no asistan a ese tipo de programas. El último documental basura que quiero mencionar es importante porque su autor es precisamente el que creó el terror antivacunas en 1998 con un estudio falso, con un estudio embustero, con un estudio en el que engañó a la gente diciendo que había concluido que la vacuna triple vírica había provocado una serie de problemas digestivos y finalmente autismo en los niños sometidos al estudio. Que los niños resultaron ser solo 12, que el estudio resultó estar mal hecho, que tuvo muchos problemas que ya hemos comentado también en otros vídeos aquí. Y por lo tanto el señor su artículo científico sobre su presunto estudio fue retractado por la revista The Lancet, donde lo había publicado, y al señor se le quitó la licencia para practicar la medicina porque es un timador y es un delincuente. Lo que él ha hecho, en lugar de pedir perdón, regenerarse y buscarse un trabajo honrado, ha sido seguir persistiendo. Y lo hace ahora con un documental que se llama Vaxxed, Vacunados, en el cual insiste en sus afirmaciones sobre los daños que provocan las vacunas, aunque no haya ningún estudio que sustente las afirmaciones de este personaje. No es el primer documental antivacunas, desde 1998, rueda por allí La verdad oculta de las vacunas, un documental australiano. La verdad oculta, la verdad se la voy a contar yo sé la verdad, lo que ellos no quieren que usted sepa. Es un truco muy frecuente en este tipo de documentales. Yo alguna vez incluso en son de ironía hice uno así que se llama el vídeo que Pamies no quiere que usted vea, donde analizaba yo precisamente los embustes de este presunto curandero herbolario. Si por principio de Brandolini, porque estos documentales son finalmente galopes de Gish, no es posible desmontarlos. Y además, cuando se les desmonta, generalmente es en inglés, y esto significa que la mayoría de la gente que es su víctima en español no tiene acceso a esas refutaciones. ¿Qué podemos hacer?
Porque todos estos documentales se traducen puntualmente al español. Traducir un documental de 90 minutos es un trabajo, pero no es un trabajo demasiado fuerte, demasiado duro, y cualquier fanático lo puede hacer con bastante gusto, aunque lo haga con una calidad bastante mediocre. El problema es que todas las refutaciones, que son mucho más amplias, que aparecen en libros, en revistas, en estudios científicos, en otros videos, en otras fuentes, en blogs, no se pueden traducir, no se traducen, en pocas ocasiones se traducen, y por lo tanto la gente en otros idiomas queda victimizada por las traducciones de estos documentales. ¿Qué puede hacer? Lo principal es ser cauto. Siempre que nos presenten un documental de estos como esto demuestra lo último, hay que ser cauto. Primero que nada porque los documentales no demuestran nada. Las cosas se demuestran con estudios científicos. Los documentales nos pueden informar acerca de sus estudios científicos, pero siempre quedan preguntas pendientes que no van a responderse en el documental, sino en estudios posteriores. Pero es muy fácil saber si la conclusión está determinada. Si usted habla de una conspiración de vacas, cowspiracy, cow es vaca en inglés, pues evidentemente está diciendo que hay una conspiración de las vacas. Ya sabemos para dónde va el documental. No necesitamos demasiada información adicional para saber que el autor, el cineasta, lo que nos quiere es vender una idea que ya tenía él y no una aproximación a la realidad. Si no se presentan distintos puntos de vista, si no se presentan los estudios completos, si se denigra a la ciencia y a los que la hacen, porque es fundamental, para decir que algo está pasando y nadie se ha dado cuenta, es porque la ciencia y los científicos o no lo saben, o lo están ocultando, o son todos malvados. Pero inmediatamente después estos mismos documentales pretenden apoyarse en los estudios científicos que creen que sí les dan la razón, o que dicen que sí les dan la razón, o que les dieron la razón pero luego resultó que eran tan fraudulentos como el estudio del señor Wakefield. El autor es un activista. Yo no quiero decir que todos los activistas sean deshonestos. Yo mismo tengo visiones ideológicas y políticas y sociales muy claras, pero trato de que mis opiniones no empapen los datos que le doy a la gente cuando estoy haciendo periodismo. Si el autor es un activista, si está financiado por una organización activista, hay que ser tan cautos como cuando vemos un programa financiado por una empresa o cuando vemos un anuncio publicitario. Los anuncios publicitarios no son información coherente ni fiable, precisamente porque están hechos para vendernos un producto, una idea o un servicio. Si sabemos que el autor se dirige a un público que ya está dispuesto a aplaudirle, si es un antivacunas que se dedica a ir por el mundo yendo a grupos antivacunas para que le aplaudan, le den dinero, le paguen el hotel y le den de cenar, hay que ser cautos. Si su temática y su aproximación son sensacionalistas, hay que ser cautos. Porque el sensacionalismo precisamente es el enemigo fundamental de la objetividad al analizar la realidad. Un documental pretende acercarnos a la realidad, la propaganda pretende alejarnos de ella, crear una barrera entre nosotros y la realidad, la barrera del miedo, provocarnos angustia y temor hacia ciertas cuestiones, crear la barrera de la ignorancia, permitir que solamente lleguen a nosotros ciertos datos y ocultarnos o distorsionarnos los demás datos para impedir que pensemos y reflexionemos serenamente. Y por supuesto, la barrera de la creencia de pertenecer a un grupo privilegiado que tiene la verdad. Nosotros sabemos qué es lo que realmente está pasando. Aquellos pobres borregos están siendo manipulados. Sin embargo, a mí mi cineasta, mi líder, me dice que nosotros sí que no estamos manipulados. Nosotros sí que sabemos cómo es la realidad. Todas estas cosas crean una barrera en contra del conocimiento y sobre todo en contra del pensamiento. Quien le vende a usted este tipo de documentales sensacionalistas, sesgados, activistas, ideologizados y falsarios, en última instancia, documentales basura, no quiere que usted piense libremente, quiere que usted solamente piense lo que piensa el creador del documental, el que financia el documental o el que anda promoviendo el documental. Y pensar como un sector marginal y sesgado es precisamente lo contrario de pensar. ¿No cree usted?